Bueno, problema 1 de termodinámica. Bueno, fíjense aquí que tienen dos placas de concreto. Aquí la hice con este cuadrado. Y ahora, si bien en principio todas las dilataciones son volumétricas, hay veces que si una de las magnitudes, ¿no?, del volumen o algunas de las dimensiones del volumen es mucho mayor que las otras, uno puede considerar una dilatación simplemente lineal, como por ejemplo, si estas son las placas de concreto, fíjense que esta longitud son de 11 metros, cada una tiene una longitud inicial de 11 metros, vamos a poner ahí está, 11 metros. Bueno, acá vamos a hacer una suposición que se dilata se dilata delta L, vamos a suponer, y bueno, en realidad lo que sucede es lo siguiente, que se dilata en una dirección, por ejemplo esta placa, delta L sobre 2, en la otra dirección también delta L sobre 2. Bueno, pero la placa que está al lado, que está contigua, también se dilata delta L sobre 2 en cada dirección. Delta L sobre 2. Y a nosotros los que nos interesa el problema es ver cuál es la ranura de expansión, esta que está aquí, la ranura de expansión entre las placas. Bueno, entonces fíjense cómo quedó la configuración, que en definitiva, si cada placa expande delta L sobre 2, bueno, la ranura en total, lo que voy a tener es delta L. Suponemos que mitad hacia un lado, mitad hacia el otro. ¿Sí? Bueno, así que vamos directamente a la fórmula de expansión lineal, alfa delta T. ¿Sí? Bueno, fíjense, longitud inicial 11, alfa del concreto, como lo vimos en clase, recuerden, este es el coeficiente de dilatación lineal. Acá dice 12 por 10 a la menos 6. En realidad el concreto es un poquito menos, algo de 7, 8, pero bueno, ya que el problema puso 12, vamos a poner 12 por 10 a la menos 6. Fíjense la unidad, 1 sobre grado centígrado. Y delta L, fíjense que acá hay una sobreestimación que vamos a hacer. Porque fíjense que vamos a suponer que esta longitud inicial corresponde a una temperatura inicial de menos 20. Bueno, cuando estamos a menos 20, en realidad, bueno, de alguna manera no creo que estén trabajando los operarios poniendo esas placas con una temperatura de menos 20. Pero bueno, vamos a hacer aquí una suposición un poco exagerada. Pero bueno, aquí hay una sobreestimación, porque fíjense que las placas, cuando están bajo cero, seguramente se contraen. Así que este delta L que estamos suponiendo está sobreestimado. Pero bueno, en principio tengan en cuenta eso, que por ahí habría que considerar que las placas estas de concreto, bueno, son puestas o son armadas, este camino, esta carretera, son armadas a una temperatura, bueno, de 20 grados, por ejemplo. Pero bueno, una temperatura de menos 20 está un poco exagerada como una temperatura de trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, así que la temperatura final 45 menos la temperatura inicial menos 20. Bueno, si hacen esas cuentas, lo que les va a dar es 8,58
por 10 a la menos 3, y fíjense, según las unidades que estamos trabajando, está todo en metros, así que esta sería la ranura de expansión que habría que dejar si las colocáramos, por ejemplo, las placas en una temperatura de menos 20. Bueno, y acá tenemos el problema 2, que es similar al que hicimos anteriormente, digamos, es una expansión lineal. Aquí tienen la Torre Eiffel, bueno, más o menos nos dice el problema que tiene unos 300 metros, y hay que ver cuánto se expande entre enero y julio, y la temperatura varía entre 2 grados y 25 grados, ¿no? Así que vamos directamente a la expansión lineal, longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal, que aquí es el hierro, 12 por 10 a la menos 6, por delta T, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuánto cambia la altura. Aquí tendríamos 300 por 12 por 10 a la menos 6. Bien, y la expansión lineal entre las temperaturas de julio, 25 grados, menos la de enero, el enero europeo, unos 2 grados promedio, ¿sí? Bueno, haciendo esa cuenta, tienen una variación de altura de 0,0828 metros. Bien. Bueno, y el problema 3 es un problema de expansión volumétrica. Se tiene una esfera de cuarzo que tiene un diámetro inicial. Vamos a suponer que esta esferita es la situación inicial. Y obviamente tiene un radio inicial. Bueno, luego se lo calienta desde 18 grados hasta, una temperatura final de 180 grados, ¿sí? Y obviamente aquí tendrá un radio final. Pero bueno, lo que podemos hacer es directamente, como nos piden cuál será el cambio del volumen, la expansión volumétrica. Directamente delta V igual a volumen inicial por beta, coeficiente de expansión volumétrico, por delta T. Bueno, obviamente necesitamos el radio inicial porque el volumen inicial, volumen de una esfera, acuérdense, 4/3 de pi, radio inicial al cuadrado, por beta por delta T. Bueno, nos dan el diámetro inicial. Vamos a poner acá, el diámetro inicial es 15,10 centímetros. Así que el radio inicial es el diámetro dividido 2, que eso nos da 7,55 centímetros, ¿sí? Bien, así que ya tenemos todo, así que directamente reemplazamos delta V 4/3 de pi, vamos a trabajarlo en centímetros, 7,55, perdón, aquí era radio al cubo, volumen de una esfera, radio al cubo, por beta, que beta me lo dan, el expansión volumétrico, 1,5 por 10 a la menos 6, por delta T, final 180 menos 18, temperatura inicial, ¿no? Así que ahora, haciendo las cuentas, eso me queda 0,44, y obviamente estamos trabajando en centímetros, así que centímetros cúbicos.
algo para destacar de este problema es que en general, en este tipo de material, se cumple que 3 veces el coeficiente de expansión lineal es el coeficiente de expansión volumétrico. Fíjense que alfa es 0,5 por 10 a la menos 6 y beta 1,5 por 10 a la menos 6. Así que lo que podrían haber hecho, otra forma de hacerlo es considerar la dilatación lineal del radio. Y una vez que tienen el radio final, bueno, pueden calcular el volumen final y hacer la diferencia de volumen. Acá directamente usamos la expansión volumétrica, pero también lo podrían hacer desde una expansión lineal, como es el radio, ¿no? El radio inicial lo tienen, calculan el radio final y de ahí sacan los dos volúmenes y hacen la diferencia para ver el cambio de volumen. Esta forma, obviamente, de expansión volumétrica es más directo. Bien. Bien, el problema 4 seguimos con expansión volumétrica. Fíjense que aquí tienen como situación inicial, ¿no? Un tanque de gasolina que está lleno de gasolina. Por ejemplo, vamos a poner este tanquecito que traje aquí esquemático. Esta es la situación inicial. Está lleno. Voy a hacer estas rayitas para, digamos, indicar que el tanque está lleno. Y tiene un volumen inicial, tanto de la gasolina, vamos a ponerle una G acá de gasolina, como el volumen inicial del tanque, de 70 litros. El tanque tiene 70 litros y está completo de gasolina. Así que el volumen inicial de gasolina que tengo también es 70 litros. Bien, y la temperatura inicial, ambos están en contacto térmico, así que suponemos que tienen la misma temperatura inicial de la gasolina, 20 grados. Después lean bien el problema. Y temperatura inicial del tanque, que es acero, es un tanque de acero, me aclara el problema, es también de 20 grados centígrados. Bueno, y como situación final, obviamente, se calienta tanto el tanque como la gasolina, y bueno, lo voy a exagerar un poquito acá, como situación final, dilató tanto la gasolina como el tanque de acero. Pero fíjense que aquí les están dando los coeficientes de expansión térmica, tanto de expansión térmica. El lineal les dan del acero. Fíjense que alfa del acero, se los dan aquí, es 12 por 10 a la menos 6, bueno, grado centígrado a la menos 1. Pero como yo lo estoy trabajando con dilatación, o lo voy a tratar como una dilatación volumétrica, recuerden que 3 veces el coeficiente lineal de muchas sustancias, el acero lo es el coeficiente volumétrico. Así que tenemos 12 por 10 a la menos 6, por 3 serían 36. Vamos a poner así. Acero, 12 por 10 a la menos 6 por 3, y esto les da 36 por 10 a la menos 6, bueno, también centígrados a la menos 1. Bueno, les quiero hacer notar lo siguiente. Fíjense que el coeficiente de dilatación volumétrica del acero es 36. Y el coeficiente de dilatación de la gasolina es 950, ambos por 10 a la menos 6, ¿no? Así que es mucho mayor el de la gasolina. Por lo tanto, cuando lo lleve los dos a la misma temperatura, que es de 40 grados, van a dilatar los dos. Pero ¿qué va a pasar? Como la gasolina tiene mayor coeficiente de dilatación, algo
se tiene que derramar. Algo se tiene que derramar. Así que lo que hay que buscar en este problema es cuánta gasolina se derramó para la misma temperatura final. A los dos se lo lleva tanto a la gasolina como al acero a 40 grados centígrados. Vamos a poner acá el tanque, que era de acero, 40 grados centígrados. Bien, así que al tener distintos coeficientes de dilatación volumétrica, van a dilatar distinto, uno más que el otro, en este caso la gasolina más que el tanque, por lo tanto algo se va a derramar. Así que lo que vamos a hacer simplemente es calcular cuánto tengo de variación volumétrica de cada uno, de la gasolina y del acero. Entonces, la variación volumétrica, o la expansión si quieren también, ¿no? La expansión volumétrica de la gasolina, bueno, recuerden que ya lo vimos en el problema anterior, volumen inicial por beta de la gasolina, me lo da el problema, 950 por 10 a la menos 6, por la variación de temperatura que es final 40, inicial 20. Bueno, esto me da, si hacen la cuenta, 1,33 litros. Luego, la variación volumétrica del tanque, que es de acero, bueno, recuerden aquí, vamos a poner la expresión, ¿no? Variación volumétrica es volumen inicial, coeficiente de dilatación volumétrica por variación de temperatura. Bueno, el volumen inicial del tanque, que es de acero, 70. El coeficiente de dilatación volumétrica del tanque, que es de acero, lo habíamos calculado aquí, que es 36 por 10 a la menos 6. Lo habíamos calculado acá como 3 veces el lineal. Bueno, y 40 menos 20 es la variación de temperatura, y fíjense que claro, dilata menos volumétricamente, 0,05 litros. Así que, obviamente, si la variación hubiera sido la misma para los dos, no se derrama nada. Así que el volumen derramado es variación del volumen de la gasolina menos la variación del volumen del tanque de acero. Si los dos tienen la misma variación, se expandieron de la misma manera, obviamente no va a haber esa diferencia te da cero, no va a haber gasolina derramada. Pero bueno, como son diferentes, así que bueno, es hacer esta cuenta muy sencilla, menos 0,05, así que lo que se derrama es 1,28 litros. Bueno, problema 6, tenemos un cambio de fase. Fíjense que hay una cubetera para hielo que tiene 0,39 kilogramos de agua a 0 grados. Ahí ya está, este caso ya está a la temperatura de fusión del agua, que es 0 grados. O sea que ya le empiezo a sacar calor a ese agua, ya se empieza a hacer hielo. Bien, y lo que me pregunta es cuánto calor justamente le debo remover o debe remover un freezer para hacer cubo de hielo a 0 grados. Así que fíjense que todo queda a la temperatura de fusión, no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, simplemente al no haber cambio de temperatura, porque ya está en la temperatura de fusión del agua, que digamos le saco calor y se hace sólido, se hace un cubo de hielo, simplemente para destacar que es masa por el calor latente, de fusión del agua. Bueno, acá tenemos 0,39 kilogramos de masa
que están a la temperatura de fusión del agua, así que lo vamos a pasar a gramos, o sea 390 gramos, por calor latente de fusión del hielo, 79,7, bien, haciendo, fíjense que las unidades le va a quedar la masa en gramos, y esto está en, ¿no?, gramos por, y acá caloría sobre gramos, ¿no? Se simplifica, así que les quedan calorías. Si hacen la cuenta, esto les da 31.083 calorías. Bien, fíjense que en el problema 7 me pide qué cantidad de calor se requiere para cambiar de temperatura 50 kilogramos de madera y de acero para llevarlo de 8 grados a 40 grados. Bueno, acá hay una observación interesante, que en el rango de temperaturas entre 8 y 40 grados, ni la madera ni el acero, eso, bueno, hay que fijarse en tablas, pero ni la madera ni el acero no presentan o no tienen cambio de fase. En esas temperaturas no cambian de fase. Acuérdense que el cambio de fase es, bueno, pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a vapor, vapor a líquido. Entre los 8 y los 40 grados, si se fijan en las tablas, ni la madera ni el acero entre esas temperaturas de 8 a 40 cambia de fase. Cambia de fase. Bueno, lo que sí habría que googlear o sacar de tablas para este problema son los calores específicos. Bueno, yo se los dejo acá. El calor específico del acero es 420 joule sobre kilogramo grados centígrados, y el de la madera 1700 joule sobre kilogramo grados centígrados. Bueno, así que como no hay cambio de fase, simplemente para cada uno de los dos, madera y acero, vamos a usar el calor de calentamiento o enfriamiento. Recuerden que es calor específico por masa por variación de temperatura. Bueno, para el caso del acero, calor específico 420, la masa 50 kilogramos y la variación de temperatura final 40, inicial 8. Bien, hacen las cuentas, así que el calor que se necesita para ir de 8 grados a 40 grados son 672 por 10 a la 3, y fíjense que está todo en joules, porque fíjense, el calor específico, joule sobre kilogramos grados centígrados, la masa kilogramos, y este delta T está en grados centígrados, así que el kilogramo se va con el kilogramos, el grados centígrados con grados centígrados, y les queda en joule, que bueno, unidad de energía, el calor es energía, así que ponemos joule o una J directamente, una J mayúscula. Bueno, hacemos lo mismo para la madera, y esto me da, bueno, calor específico 1700 por, también son 50 kilogramos de madera, por delta T, 40 menos 8, y esto les va a dar, si hacen la cuenta, 2,72 por 10 a la 6 joules. Bueno, problema 8 es simplemente es una pregunta de verdadero o falso, o hay que elegir la correcta. Y acá me hablan,
Fíjense, una barra metálica se calienta y se produce una dilatación en su longitud. ¿Cuál es la variable principal? Bueno, el tema de dilatación es un fenómeno que ocurre a nivel molecular. Fíjense, por ejemplo, que el material tenga átomos o moléculas, podrían ser también, dispuestas en una configuración como les muestro aquí. Bueno, debido a la energía, el calor, si ingresa calor a esa sustancia, a ese material, van a empezar a vibrar. Yo les hago acá como unas onditas que vibran. Vibran en su posición de equilibrio. A medida que tienen más calor, más energía, bueno, las vibraciones van a ser mayores, fíjense. Acá les hago, esta es la posición de equilibrio y en esta flecha de doble sentido vibrarían. Si ingresa más calor, ese átomo que les marqué va a tener una vibración mayor. Una vibración mayor. Así que, bueno, esa es una buena forma por lo menos de pensar o imaginarse por qué, digamos, cuando ingresa calor a una sustancia, a un material, se dilata. Bien, viéndolo como vibración, átomos que vibran en torno de la posición de equilibrio, cuanto tienen más o el sistema está más energético, bueno, más calor, más energía, más calor, más vibración. Y esa vibración, por lo tanto, va a producir como consecuencia de un nuevo acomodaje de esos átomos, una dilatación del material. Cada material tiene distintas formas de acomodar los átomos o moléculas. Así que la respuesta es la B. Es la B. Cada sustancia o material es la variable principal de por qué afecta la dilatación o se expande cuando ingresa calor a ese material. Así que depende exclusivamente de cómo se acomodan los átomos en el material. Así que básicamente depende del material. Bueno, acá tenemos otra pregunta, la 9. ¿Cómo puede la dilatación térmica influir en la elección de materiales para fachadas de edificios? Bueno, ya vieron, según el material, dilatan distinto. Por lo tanto, elegir materiales con coeficiente de dilatación similar va a ayudar, obviamente, como dilatan de la misma forma, si tienen la dilatación similar, bueno, ayuda a prevenir agrietamientos, deformaciones en las fachadas, etc. Así que la respuesta correcta aquí es la B. Vamos a hacerle acá, a seleccionarla. Ahí está. La B. La idea, digamos, es que el revestimiento con la misma pared, con la misma fachada, tengan coeficientes de dilatación similares. Bueno, y la pregunta 10, una pregunta muy interesante. ¿Cómo influye el calor específico de un material en la eficiencia energética de un edificio? Bueno, los materiales que tienen un gran o un alto calor específico trabajan como amortiguadores térmicos, absorben el exceso de calor durante el día y lo liberan cuando las temperaturas bajan. Eso contribuye a que la eficiencia energética del edificio sea mayor y obviamente también, ¿por qué no?, un confort interior, que es lo que uno busca, ¿no? Así que la respuesta correcta aquí sería la B. Materiales con alto calor específico pueden almacenar más energía regulando la temperatura interior y reduciendo la necesidad de climatización. Absorben una buena cantidad durante el día y después lo van liberando a la noche. Eso mejora obviamente la eficiencia térmica cuando tienen un alto calor específico.